No, ciertamente no, ¿no? O sea, se está haciendo una reforma del transporte que es central. Se están haciendo, ya iniciaron 2.000 millones de soles de inversión privada en Ancón, Pucusana, Ramiro Priale hasta el puente de Los Ángeles y la salida del Sanjón a la Panamericana Sur. En la primera de las 2 horas que mencioné hay 32 intercambios viales entre bypasses, tréboles, óvalos. O sea que es una revolución, digamos. Y lo primero que mencioné, para mí es la revolución del transporte, porque es, a diferencia del tren eléctrico y del metropolitano que llevan al 8% de los pasajeros de Lima, va a llegar a los 40% de los pasajeros de Lima. Que en Javier... ¿A las vías de Lima? No, a la reforma del transporte, a los 5 corredores. A los 5 corredores. Javier Prado, la Marina Fawcett, es una trinchera debajo de la Javier Prado, o sea, es un hueco en el cual van, como en el Sanjón, 2 carros que van, 2 carros que vienen, un bus que va y un bus que viene. Primavera para el puente de La Molina. Pero es desde Ate hasta el Callao, o sea, es una chambaza. Y en coordinación con el Ministerio de Transportes, con otros 300 millones de dólares que pondría el Ministerio, ya se hace de frente el hueco para cuando más adelante vaya el tren. ¿Y por qué eso es la clave de la reforma del transporte? ¿Qué significa? Porque llega ante la persona que está esperando su bus, que ya no va a ser una combi, sino un bus de 9, 12 o 18 metros, en las vías que he mencionado, 12 o 18 metros, un solo bus. Un bus que tiene un GPS y que está controlado por satélite, que no puede pasar uno al otro, que no puede pasar cierta velocidad, que tiene que tener una frecuencia. Entonces, si veo que hay demasiadas personas, salen más buses, ¿no? Y la frecuencia se acorta y se alarga si hay muy pocas personas. Entonces, se acabó la guerra del centavo, se acabaron las empresas cascarón, se acabaron que el 80% de las empresas no tengan buses, sean un cascarón al cual la gestión de Lima o de Trujillo o de Arequipa, porque es igual en todo el Perú, le dé rutas, ¿no? Y coimeen el proceso. De 300 rutas que habían con Andrade nos pasamos a casi 600 rutas con Castañeda. El negocio era dar rutas. El negocio no era hacer que la gente viaje más cómoda, más segura y se ahorre tiempo, ¿no? Lima no tiene cómo poner la parte que le corresponde, que se dice la parte que cofinancia, porque la obra es muy grande para simplemente con los peajes de la obra recuperar la inversión. Entonces hay varias maneras, una es poner presupuesto adicional, una es endeudarse, otra es poner peajes de fuera del área de concesión. Eso se hizo con la línea amarilla en la gestión anterior. El 65% de los peajes se puso en una bolsa, en un fideicomiso, por una inversión de 500 millones. En esta se ha puesto el 30% de los peajes por una inversión de 580 millones. Pero lo que se dice y se repite todas estas semanas es se está poniendo peajes y se está aumentando los peajes cuando todavía no han puesto ni un ladrillo. En los dos casos. Y la respuesta es esa, no hay otra manera. Si Lima ya pudiera emitir sus 450 millones de soles de deuda, que el Ministerio de Economía no le deja emitir más deuda, podría poner ese dinero. Si Lima no tuviera un presupuesto de solo efectivamente 1.000 millones de soles, 400 millones de los cuales se van a inversión pública, Lima podría poner el dinero. Pero como no lo tiene y la obra no rinde sola con los peajes del área de concesión, se ha hecho eso. También se hizo eso con la red vial 6 que va de Pucusana a Cañete y a Chincha. También se hizo eso con la concesión original, la primera de carreteras en nuestro país, que es la Arequipa-Matarani. Entonces, en esencia, es la manera que el Estado ha encontrado, la mejor manera que el Estado ha encontrado de hacer esto, porque no tiene suficiente. Es un ejemplo de asociación pública-privada. Es un ejemplo de asociación pública-privada, ¿no? Claro, ya estamos, pues, como te decía, en este carnaval de mentiras, en que se ha dicho de todo. Se ha dicho que la obra le rinde 100% de rentabilidad a Odebrecht, con el que ellos empezaron a negociar. Si le rindiera 100%, hubieran habido 10 competidores. Una concesión típicamente rinde entre 12 y 14%, ¿no? Es imposible que rinda 100% y los que no me creen, tengo el flujo en mi laptop, se los envío y a ver cómo hacen para mentir con números en un proyector ante el público. Vamos primero por cómo empezó esta historia. El exalcalde Andrade tenía un proyecto que se llamaba Lima Bus, inspirado en Curitiba, inspirado en Bogotá, trabajado por el Banco Mundial y el BID. Castañeda, si recuerdan, en la campaña del 2002 sacó una maquetita del tren eléctrico que Lima no tiene para financiar las llantas del tren y un par de vías. Y dijo que él iba a hacer el tren y que el bus no servía. Pero después, ya sentado en el sillón, reconoció que era una mentira eso y se puso a trabajar en el Metropolitano. Se demoró 8 años. Las misiones de peruanos que venían del Banco Mundial y el BID cuando trabajaba en el IPE en ese momento. Que estaba prácticamente listo.
me dijeron, oye, estos técnicos de la municipalidad no entienden ni qué hablamos. Tenemos que cambiar el lenguaje técnico por el lenguaje que entendería pues una persona que no está en este tema, porque no nos entendemos. Se demoraron 8 años e hicieron un metropolitano de 24 kilómetros en vez de 36 kilómetros, que no llega a Caraballo como debía llegar. En esta gestión se han metido alimentadores para llegar a Caraballo y para llegar a Villa El Salvador. Un metropolitano que no retiró 4 cuadras de competencia para cada lado, como decía el contrato. Un metropolitano en el cual los regulados, o sea, los operadores, controlan las tarifas. O sea, de Ripley. Como que la Telefónica o Claro decidieran cuánto te cobran por llamar, o la Telefónica decidiera cuánto te cobra por tu línea fija y por tu internet, o Luz del Sur o del Norte decidieran cuánto te cobran por la electricidad. Digamos, en esos tramos tiene como una especie de monopolio, ¿no es cierto?, de la ruta. Por eso tiene que estar regulado. Entonces, debería estar regulado por Ocitran, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crítica a esta gestión? Que la gestión recibe a los operadores que llegan quejándose de que el contrato no se está cumpliendo, y en vez de sentarse con ellos y renegociar el contrato, haciendo que las tarifas las regule Ocitran, ¿no?, consolidando lo de los alimentadores, que al final son como los corredores complementarios, que se van a hacer después, retirando la competencia, sacando a Protransporte, que margina con el gas. PGN, que ganó la subasta, le vende a Protransporte, que le vende más caro a los dueños de los buses. Entonces, todo un desastre, ¿no? ¿Y qué gran herramienta tienes para negociar que les debes? ¿Por qué les debes? Porque se incumplió el contrato desde la gestión anterior. Entonces, miente que algo queda después espectacular. Estos señores son unos mentirosos profesionales. Y ahí también hay una historia interesante que contar. Los túneles se deberían dividir más en cerros arcillosos y llenos de cascajo, como los cerros de nuestra costa, el doble de la altura de cada túnel. 8 metros el túnel Santa Rosa, 8 metros en el túnel San Martín, se debió dividir 16 metros entre un túnel y el otro. Se le ocurrió a la gestión anterior hacerlo solo en 7 metros 20. Y la empresa del ingeniero Soldi, Graña y Montero, y la empresa del ingeniero Delgado Sayán son todo gente competente, que le dijo 16 no 720, 16 no 720, y se zurró en la noticia. ¿Por qué? Porque no quería expropiar. ¿Quién se zurró? Castañeda y su gestión, ¿no? ¿Por qué no quisieron 16 metros sino 720? Porque no quisieron expropiar otros 8 metros 80 de gente que vive a la salida del túnel, ¿no?, para los dos lados, para el lado del Rímac y para el lado de San Juan. Número 1. Número 2, nadie sabía que al comienzo hacia el Rímac y al final hacia San Juan se había filtrado agua. El agua lavó la piedra y la arcilla que juntaba las piedras la lavó, y se desplomó el túnel en febrero del 2011 haciendo un cono de 16 metros de alto. Si vas hoy día a San Juan vas a encontrar unos cartelazos que dicen: la gestión cerró el túnel. ¿A quién se le va a ocurrir, por Dios, cerrar un túnel que une al distrito más poblado del Perú con el distrito del Rímac y da una salida a un distrito que no tiene cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Primero se dedica un poco de tiempo a investigar qué pasó. La municipalidad lo hace por su lado y Graña por el suyo. Graña contrata una empresa española que le hace... Así es el informe, yo lo he visto, son 4 tomos. Uno es por qué se cayó, qué hay que hacer, y otros 2. Se rediseña el proyecto, se va al Consejo, se piden 72 millones de soles, se va a Naciones Unidas y Naciones Unidas dice hay que rehacer el proyecto. O sea, se está haciendo un nuevo proyecto, un túnel que va a estar completamente encofrado por adentro. Han dicho que los que han trabajado esto son unos inexpertos, ¿no? No son gente que no conoce el tema. En ese momento, el que fue al gerente municipal, que era Miguel Priales, se había pasado de MAPE y él trabajó el proyecto. Bueno, estos señores no saben nada, porque resulta que Miguel fue el director de proyectos del Estado peruano en el Ministerio de Economía. Él evaluaba todos los proyectos del Estado peruano por años. Si algo se va a hacer, Miguel, es eso. Y él hizo ese trabajo de evaluar el nuevo proyecto y asegurarse que el túnel nunca más se caiga, ¿no? Eso demora en la burocracia peruana, demora. ¿Quién eligió trabajar con Naciones Unidas? Castañeda. ¿A quién se le cayó el túnel? A Susana. ¿Qué túnel? El que hicieron con Castañeda. ¿Quién no separó el túnel 16 metros sino 720? Castañeda. Entonces, claro, mentir es gratis, pues, ¿no?